Bienvenidos sean a este video. Hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 3 y 4 del libro Neurociencia en el aula. Mi nombre es Elisandra Brito y ella es mi compañera Eliandra Vallejo. Este libro es escrito por Jesús Kirchner. El capítulo 3, el cual está titulado como Mamá, no es que tenga déficit de atención, es que no me interesa. Este capítulo comienza con una pequeña frase que indica la curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción y con ella, con la emoción, se abre la ventana de la atención, poco necesario para la creación de conocimientos. Algo que se enfoca en este capítulo es sobre la atención, que indica que es difícil definir la atención debido a que este no se desarrolla en un solo proceso, sino que la atención se divide en tres procesos, que es, o por tres redes, mejor dicho, la red de alerta, en la cual interviene la neuroadrenalina, que activa las regiones talámicas y las corticales, la red de orientación, la cual se activa en el lóbulo occipital, que está modulada por la acetilcolina y que activa principales regiones parietales del cerebro, y también se encuentra lo que es la red ejecutiva, que en ella interviene la dopamina y está relacionada con la regulación cognitiva, emocional y conductual. También tenemos lo que es la atención ejecutiva, que vendría siendo como un subtítulo de ese capítulo, que indica que los aspectos voluntarios y conscientes de la atención conlleva a lo que conocemos como la concentración y que desempeñan un papel central en el aprendizaje explícito e importante en el aula. Entonces la concentración es muy importante. Sí, porque no prestamos atención a aquello no tenemos atención de aquello que no prestamos atención. Por ello tenemos que prestar atención para que haya concentración. Debido a esto también es importante la toma de decisiones y la reflexión adecuada que pasan por la atención ejecutiva, que es uno de los procesos que intervienen en la atención, como mencioné. No solamente es un solo proceso, sino que consta de tres, gracias a la cual podemos concentrarnos y realizar en el cerebro distintos aspectos. También tenemos lo que es el cerebro imperativo, que vendría basándose en cómo funciona el cerebro de una persona o de un niño con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cual se caracteriza por una gran capacidad de distracción, impulsividad, y que persiste este caso hasta la edad adulta en la mayoría de los casos. Cuando se han analizado particularmente los cerebros de niños y adolescentes con TDAH a través de las resonancias magnéticas funcionales, se ha comprobado que tiene un volumen cerebral total el 3% menor que lo que no tiene TDAH. ¿Y ese trastorno se puede curar en la niñez? No se cura porque no es una enfermedad, es una condición que tiene una persona, pero existe algunas actividades que pueden ayudar a estas personas con TDAH, los cuales son los beneficios de la naturaleza. Cuando uno está en la naturaleza, uno se distrae, cambia de ambiente y ayuda a mejorar. También el ejercicio físico y mental es muy importante. Por ejemplo, a las personas que tienen esta condición de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pueden realizar ejercicios de artes marciales debido a que esto ayuda a que ellos mantengan su concentración. También está el mindfulness, también está la motivación, porque las personas o los niños que tienen esta condición tienen que mantenerse motivados siempre, al igual que deben dividirse la tarea que se realizan, porque ellos no tienen la capacidad de hacer una tarea muy larga porque se distraen o no mantienen una buena concentración, por lo cual ellos deben hacer tareas cortas, o si es una tarea muy larga,
dividir, por ejemplo, hacer una parte primero, después la otra, etc. También está otro de los temas que se presentan en este capítulo, es el mito de la multitarea, que cuando se trata de prestar atención o de realizar determinadas tareas cognitivas, la cuestión es diferente, sobre todo con relación a la eficiencia con la que podemos desarrollar. Se ha comprobado que una persona que utiliza varios dispositivos multimedia tiene una menor cantidad de materia gris en el cerebro. Está involucrada con la atención ejecutiva que la mencionamos anteriormente, y esto podría justificar su peor rendimiento en tarea e incluso que algunos problemas de relación socioemocional que estén presentando en esta persona. Es decir, una persona que realiza muchas multitareas puede afectar tanto en la materia gris de su cerebro como en ciertas actitudes de esa persona. Y tengo entendido que el hacer multitarea no te permite concentrarte en sí, en una cosa a la vez. O sea, al tener muchas cosas en la cabeza, estar haciendo muchas cosas, como que no te logras concentrar en una en específico, sino en las dos al mismo tiempo. ¿Vale? Tiene mucha razón, porque también eso hace que tengamos o se tenga déficit en todas las funciones ejecutivas. Es decir, que se presenten problemas en el control cognitivo, en la incapacidad de concentrarse en un tiempo prolongado. También es difícil adaptarse a una nueva situación si realizamos muchas multitareas, o inhibir los impulsos. Mayormente eso ocurre en el caso de los adolescentes cuando realizan muchas tareas que no pueden controlar muy bien sus impulsos y que mayormente presentan problemas académicos, es decir, en las calificaciones de las escuelas o en el instituto donde estudia, y en lo conductual, es decir, en sus actitudes. Es por eso que algunas explicaciones que se presentan que podría justificar la correlación negativa observada entre la multitarea y la función ejecutiva son que sobreestimula constante la tecnología de información y la comunicación, que la multitarea podría sustituir otras actividades y que los déficits en las funciones ejecutivas serían precisamente lo que podrían permitir la multitarea. Okay. Otro de los temas que se presentan en este capítulo es la atención en el aula, el cual como futuras docentes es un tema muy importante porque siempre queremos captar la atención de nuestros estudiantes. Claro. Como la memoria tiene una capacidad limitada, la atención determina qué información será almacenada, y por otra, los recuerdos de experiencias pasadas son los que guían nuestra atención. Es decir, lo que recordamos anteriormente o lo que almacenamos en nuestra memoria es lo que vamos a utilizar o nos guía en nuestra atención. Eso es lo que implementa. Entonces, se presentan estrategias que pueden ayudar a mejorar la atención. Una de ellas es importancia del inicio y del final, porque tú sabes, como futuras docentes, siempre es bueno recalcar la parte del inicio de una clase o del final de esta, debido a que esos son los momentos donde más se logra retener la información. Y entiendo también que es en el momento que los estudiantes están más atentos a la clase. Exactamente. También bloques de aprendizajes y parones. También está la variedad, una necesidad cerebral y el poder de las buenas historias. Algo muy importante en este último caso es que una historia ayuda a que recordemos con mayor eficacia sobre un tema cuando recordamos sobre algo. Por eso es muy importante implementar esto como un recurso de aprendizaje cuando seamos docentes. Okay. El capítulo 4 también de este libro se titula Aprendo a estudiar y estudio para aprender. Este inicia con una reflexión escrita por Eric Kandel, y es que nos dice: somos quienes somos por obra de lo que aprendemos y recordamos. Eso quiere decir que todo lo que hicimos, nuestras experiencias, todo lo que somos en nuestro pasado es lo que nos conforma hoy en día. Exacto. Es como dice Fabricio Bellarini: aprendo, luego memorizo y existo.
Este capítulo, el primer subtema es memoria y aprendizaje. No puede haber aprendizaje sin memoria, porque son dos procesos directamente relacionados. Aprendemos a través de un proceso activo, resultado de la experiencia, que nos conlleva a cambios en el cerebro asociados a la memoria. La memoria es como un envase, vamos a decirlo así. Es como un envase donde almacenamos todo el aprendizaje para luego ese aprendizaje utilizarlo en un futuro. Incluso ese subtema se relaciona con la atención, que es lo que se basa mi capítulo. Que si no hay atención, no hay un aprendizaje. Por ende, si no hay un aprendizaje, no habrá memoria o no se podrá almacenar el aprendizaje en la memoria. Exacto. En este capítulo también nos dice que el aprendizaje es el proceso por el cual adquirimos información sobre sucesos externos, mientras que la memoria es el mecanismo de retención por la cual la almacenamos y podemos recuperarla cuando la necesitemos. El subcapítulo 2 se titula Distintos tipos de memoria. La confirmación de la existencia de distintas clases de memoria que activan diferentes regiones cerebrales se remonta a un estudio que realizó una científica llamada Brenda Milner. ¿Qué tipo de estudios realizó? Ella hizo un estudio en un señor llamado Henry Molaison. Él es conocido en el ámbito científico por sus iniciales, HM. ¿Qué tenía este señor? Este paciente se le estirpó la región interna del lóbulo temporal, incluía el hipocampo, ya que este le provocaba ataques de epilepsia al quitárselo. Se mejoró del ataque de epilepsia, pero esto le provocó una amnesia anterógrada. Debido a que en el hipocampo se almacena la memoria. Exacto. Entonces, él no podía crear nuevas memorias, pero sí recordaba todo lo que hacía antes de la operación. Porque en ese entonces ya su hipocampo sí funcionaba. Exacto. Estas son imágenes de cómo se veía su cerebro antes de la operación y después de la operación. Después de la operación, él no podía recordar cosas. Entonces es como, básicamente se dice que es como que su vida cambió por completo después de la operación. Como que él no pudo tener más recuerdos y nada, él no recordaba nada. Recordaba a las personas como la había visto cuando tenía 20 años, no recordaba a los doctores, aunque lo veía cada cierto tiempo. Él, cada que iba a una cita médica pensaba como que estaba ahí por primera vez. Entonces, Campbell, en este libro, estipula varios tipos de memoria. Esos tipos de memorias que él menciona son la memoria explícita o declarativa, que hace referencia al almacenamiento de información de hechos generales. También habla sobre la memoria semántica. Esta memoria son sucesos concretos de nuestras vidas. También él hace mención a la memoria episódica, que se da, por ejemplo, cuando el alumno recuerda lo que ha hecho en la práctica de laboratorio en la clase de la mañana. También está la memoria a corto plazo, que guarda la información que necesitamos en el momento presente. Es lo que organiza. ¿O quiere decir por un periodo pequeño de tiempo? Exacto. Esta organiza y analiza la información. Esto es lo que te permite a ti como reconocer caras, recordar los nombres de personas o animales y contestar algunas preguntas del examen. También tenemos la memoria a largo plazo, que esta es la que conserva nuestros conocimientos para utilizarlo cuando se necesite. Y esta es posible solo si las acciones las hacemos de forma cotidiana, o sea, constante. Entonces, ¿cómo se llama el proceso que hace que la memoria a corto plazo se convierta a largo plazo?
Este proceso se llama consolidación de la memoria. Es el proceso continuo mediante el cual la memoria a corto plazo se va convirtiendo en memoria a largo plazo. Y es por ello que el paciente podía recordar cosas del pasado o podía recordar cosas del presente, pero por un periodo corto de tiempo, porque su memoria a corto plazo no se vio afectada en la operación, pero sí la memoria a largo plazo. El subtema 3 de este capítulo es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo consiste en almacenar de forma consistente durante un breve periodo de tiempo una pequeña cantidad de información que luego será utilizada en cualquier tarea cognitiva. Un ejemplo es cuando yo te digo a ti que multipliques en tu mente cuánto es 20 por 42. O sea, tú en ese momento te quedas pensando y tienes que pensar en los dos números que te di a calcular, las reglas de la multiplicación, el proceso. Entonces, todo eso como que a muchas personas lo bloquea, pero otras que tienen esa capacidad lo logran hacer de forma instantánea. Se ha demostrado que si las personas en su niñez no logran aprender determinadas operaciones aritméticas, como las tablas de multiplicar, ellos tendrán mayores dificultades para resolver problemas aritméticos porque dedicarán los recursos de su memoria de trabajo a calcular y no a la resolución del problema. O sea, se concentrarán más en el cálculo y no en el resultado o cómo se resuelve el problema. Entonces eso le quitará tiempo de razonamiento y no tendrá la capacidad de resolver el ejercicio de forma rápida. Como último subtema de este capítulo están los pecados de la memoria. ¿En qué se basa ese capítulo? Imagínate que que en tu memoria tú tuvieras todo lo que tú haces todos los días, de todos los años de tu vida. Me acuesto, me canso, vengo a la universidad. Exacto, tú tener todo exactamente, con cada detalle, es un caos. Eso te generaría un caos. La memoria es un recurso limitado. Si pudiéramos recordar con sumo detalle todos los acontecimientos, independientemente del nivel de procesamiento al que fueron sometidos, el resultado sería un caos abrumador, difícil de gestionar debido a la gran cantidad de información inútil que guardarías. Y no solamente eso, también debemos de recordar que el cerebro inventa cosas que le faltan para complementar la información. Entonces, si almacenamos todo eso que nuestro cerebro inventa, sería, vamos a decir, una sobrecarga para nosotros. Una sobrecarga de información. Entonces, y es por ello que Daniel Charter identificó 7 pecados o defectos en sí de la memoria. Entre esos pecados está el primero, que es transitoriedad. Es el olvido producido por el paso del tiempo. También está la distrabilidad, que es el olvido por falta de atención en lo que hemos de recordar. El bloqueo, que es la búsqueda trashumada de información que no consta que sabemos. Ejemplo, cuando estamos en una presentación o estamos hablando con alguien, que tú sabes algo que tú quieres decir, pero como que lo tienes en la punta de la lengua y no sale. Exacto. Está la atribución errónea. Es la asignación de un recuerdo a una fuente equivocada. Eso vendría siendo cuando yo explico sobre la evolución y en vez de decir que fue Charles Darwin, el padre de eso, digo que fue Isaac Newton. Exacto. Sugestionabilidad. Tendencia a incorporar información engañosa de fuentes externas. Propensión o sesgo retrospectivo. Influencia de nuestros conocimientos, sentimientos y creencias en los recuerdos que almacenamos. Y por último está la persistencia. Ese recuerdo de cosas que nos gustaría olvidar. Ejemplo, cuando hay algo traumante que te sucede a ti, ejemplo en la niñez, y que tú aún así en tu adolescencia recuerdas, que
que tú quieres olvidar eso traumante, pero aún lo tienes presente. O si no, también cuando uno tiene un novio y termina con él, que lo primero que queremos hacer es Olvidarlo olvidarlo. por completo. Exacto. Entonces ya esto es todo lo que muestran estos capítulos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.